Bienvenidos. Bueno, vamos a ver qué rayos es un vector. Imagínense un viejo profesor que dice, todo mundo sabe que el desplazamiento es un vector. Bueno, empezamos a sufrir. ¿Vector? Ya empezamos. Todo mundo. ¿Cómo queda un pobre estudiante después de esta frase? Bueno, ¿qué es un vector realmente? Pues déjenme decirles que según el sapo, es la pedrada. Por ejemplo, en secundaria lo que decimos es que es una flecha que se puede sumar con otra. Y así, por ejemplo, tenemos aquí el vector vertical A, que se suma con el vector horizontal B y nos da la famosa resultante R. Seguimos avanzando. En bachillerato ya nos dicen que un segmento de recta dirigido con dirección, sentido y magnitud, eso es lo que es un vector. Ah, y además que se suma así. Aquí ya empiezan las confusiones, ¿no? Entramos a estudiar ingeniería. ¿Y con qué nos topamos? Con que un vector es una pareja de componentes que tiene definida la suma y multiplicación por un escalar. Esto es un vector, tiene dos componentes y cada uno de ellos va a resultar que es una proyección del propio vector. Pero no solo eso. Ya estando en el primer tercio de la carrera, encontramos que un vector es un elemento de un espacio vectorial, con suma y multiplicación definidas que cumple ciertos axiomas. 8 de ellos. Y nos damos cuenta al empezar a revisarlos que en realidad las flechitas también los cumplían. Y ahora los matemáticos lo que están haciendo es formalizar todas esas propiedades. Y no todo termina ahí. Ya resulta que cuando vamos a titularnos, nos dicen que un vector es un tensor de orden 1. Pues uno se pregunta, bueno, ¿y qué es un tensor? Miren, sin entrar en muchas explicaciones, lo único que vamos a decir es que esa letra F, con ese superíndice I, es un tensor de orden 1 porque tiene un índice y además se llama vector contravariante. La fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en un sistema XYZ como nuestros viejos conocidos son vectores contravariantes. Todas las dificultades que tienen los alumnos y que tuvimos nosotros los profesionistas para entender lo que era un vector, se entiende fácilmente y ahora se ha formalizado esto. Por ejemplo, se hacen estudios, se publican en revistas. Aquí estos dos investigadores de matemática educativa mexicanos escriben un artículo que se denomina un análisis de las diferentes representaciones de vectores y planos en R3, retos del aprendizaje. Claro, son cosas que se dificultan a los alumnos. En la revista latinoamericana de física educativa, investigadores de Estados Unidos y México publican problemas de entendimiento conceptual con las operaciones entre vectores. Claro, problemas que tienen los alumnos para entender los vectores y sus operaciones. O este otro, miren, errores comúnmente identificados en los estudiantes acerca de vectores y operaciones vectoriales. Hay muchos artículos porque esto es un problema sumamente común. Este de un gran investigador que ha marcado línea en la matemática educativa es el análisis cognitivo de problemas de comprensión en el aprendizaje de las matemáticas, en especial de objetos matemáticos como los vectores. Este otro que tiene un título sugerente, ¿por qué Juanito lucha cuando conceptos familiares se toman a un nuevo dominio matemático? Vean que aquí aparecen los vectores porque nuestras flechitas las llevamos a un nuevo dominio como componentes y pues tenemos problemas. Bueno, esto siempre ha sido así. Esta monografía matemática de 1896, de la cual conseguí una edición de 1906, me pareció interesante porque fíjense lo que dice en la página número 1, cuando habla de la adición de vectores coplanares, define lo que es un vector y dice, por un vector entendemos una cantidad que tiene magnitud y dirección. Se representa gráficamente por una línea cuya longitud representa la magnitud en una escala conveniente. Es decir,
nuestra vieja flechita. Eso es lo que es un vector, según este libro de 1906. Para cerrar el panorama, déjenme decirles que hacia 1940 se escribió este libro, Una historia del análisis vectorial, como subtítulo, la evolución de la idea de un sistema vectorial. O sea que ni matemáticos, ni ingenieros, ni físicos tenían muy claro lo que era un sistema vectorial o vectores desde siempre. Pasaron cientos de años antes de que quedara claro esto. Así que bueno, si nos tomamos algunos meses para entenderlo, pues es comprensible. Bueno, pues es que entender que es un vector no es tan fácil como uno puede suponer. Así que si usted dice que es una flechita, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Miren, el enfoque es partir de la realidad. Aquí tenemos varias escenas que provienen de la realidad. Y lo que vamos a hacer es tratar de modelar la realidad a través de vectores para que se nos haga más fácil ciertos cálculos. Vamos a modelar entonces la realidad con vectores. Comencemos con este barco egipcio del cual vemos un mástil central y tiene amarrados unas cuerdas que están dándole rigidez al barco. Pues esto lo podemos modelar con una flecha central roja hacia arriba y las cuerdas modeladas como esos vectores hacia abajo en amarillo. Aquí tenemos un arco de medio punto, es decir, un semicírculo. Este arco está sosteniendo el peso de lo de arriba a través de la piedra clave. Esa piedra clave no transmite el peso hacia abajo, sino hacia los laterales. Vean que estos dibujos que hemos hecho ahí, estas flechitas, ya es una primera modelación de lo que pensamos que está pasando. Si además ya lo hacemos sin dibujos, pues estamos haciendo una modelación y estamos diciendo entre esos dos vectores se representa el vector rojo. Incluso podemos hacer una suma de los vectores amarillos para decir, vean cómo estos vectores amarillos me reproducen el vector rojo. No solo con estas cosas estáticas, aquí también tenemos personas que están tratando de, niños, ¿verdad? Que están tratando de jalar una cuerda. Lo que podemos hacer es modelar la fuerza de las niñas con una flecha roja hacia la derecha y la de los niños con una amarilla hacia la izquierda. Modelar quiere decir tratar de quitar lo que sobra y quedarnos con la parte que nos interesa en ese momento. Así que podemos decir, no sé cuántos sean de cada lado, ni si son chicos o grandes, pero estas son las fuerzas que está sintiendo la cuerda. Lo que es más, podemos olvidarnos de todo y escribir o dibujar las flechas. Incluso les asignamos sus nombres para poder trabajarlas más adelante algebraicamente. Para entender lo que quiere decir modelar, vamos a recordar que la magnitud física o cantidad física es una propiedad de un fenómeno que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia que usualmente es la unidad. Así que la cantidad física que se puede representar mediante un número, una unidad y una dirección va a ser un vector físico. Por ejemplo, el desplazamiento. ¿De qué fenómeno proviene? Pues, por ejemplo, de caminar. Si yo camino, una cantidad física que se puede representar mediante un número, una unidad y una dirección es el desplazamiento. No es lo único que yo puedo representar así, pero en este caso el desplazamiento es un vector físico. Así, cuando yo tengo un objeto que se mueve, una de las cantidades físicas que se puede representar con número, unidad y dirección es la velocidad, pero hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, la aceleración, o en otros fenómenos tenemos la fuerza o el campo eléctrico, en fin, hay muchos otros. Con esta idea de modelar, nos encontramos con que existen objetos geométricos, como las flechas, a las que les podemos asignar un módulo y una dirección. Un módulo es decir, una longitud, una magnitud, lo que mide el vector. De tal manera que nuestros vectores físicos los representamos con flechas. Y algo muy importante es que a las flechas
les asignamos también las propiedades de los vectores físicos, es decir, les heredamos las propiedades de los vectores físicos. Hagamos un esquema. Tenemos la realidad. De la realidad resulta que nos interesa un vector físico. A ese vector físico le podemos asignar una flecha. Es decir, lo representamos mediante una flecha. Lo significamos mediante una flecha. Entramos al mundo gráfico, al mundo de las flechas, en donde, por ejemplo, estas dos flechas amarillas me dicen que pueden ser sumadas para que me dé el vector rojo que apunta hacia abajo. Pero no solo eso. Ya tenemos las flechas y ahora entramos a un mundo un poco más algebraico donde ya los vectores empiezan a adquirir esos nombres. Existen los vectores bases IJK, por ejemplo, o los vectores que se expresan con componentes. Resulta ser que cada componente es una proyección ortogonal algebraica de cada vector en ejes X, Y, Z, por ejemplo. No terminamos ahí. Ya hemos dicho, existen los espacios vectoriales creados por los matemáticos. No todos los vectores que pertenecen a los espacios vectoriales son reales. Eso a los matemáticos los tiene sin cuidado, a nosotros no. Y sabemos que esto no termina ahí, porque algo muy interesante son los tensores con los que se estudia, por ejemplo, la mecánica del medio continuo o la relatividad de Einstein, porque son cosas que son invariantes aunque cambie el punto de vista. Las componentes pueden cambiar, pero el objeto físico no cambia. Y se denota con en el caso de fuerza, aceleración, velocidad, con un superíndice porque es un vector contravariante en las bases X, Y, Z que ya todos conocemos. O sea, tenemos una especie de viaje de la realidad al mundo gráfico, al mundo de las componentes algebraico o a los espacios vectoriales o a los tensores. No tiene ningún orden preferente esto. De la realidad me puedo ir a cualquier representación. La idea es que yo pueda pasar de una representación a otra. Así que bueno, para comprender un vector que necesito, pues entender que voy a pasar de la realidad, de un vector físico, a una representación, en este caso matemática. Primero, es conveniente entender la más simple, la gráfica, y después una representación vectorial de componentes y vectores base. Muy importante saber realizar sumas en varias representaciones. Y ya después podemos pasar de la realidad a cualquier otra representación directamente y entender perfectamente lo que es un vector. Así que nuestra pregunta original, ¿qué es un vector? Pues tendría que decirse, bueno, ¿en cuál representación? Si es en la realidad, pues sabemos que tiene que ver con los vectores físicos. Si es gráficamente, sabemos que un vector físico se asoció a una flechita. Si es en componentes, pues es una pareja, una terna de componentes con regla de suma. En un espacio vectorial, pues un vector es un elemento de un espacio vectorial. Los matemáticos crearon estos espacios, definieron axiomas tomando en cuenta las primeras propiedades de los vectores físicos. Pero en estos espacios vectoriales matemáticos resulta que los vectores físicos son uno de tantos vectores que existen. En la representación tensorial, en donde nos interesan las invariantes, resulta que el vector es un tensor de rango 1. Los tensores son invariantes ante cambios de base, es decir, lo físico permanece intacto, lo que cambia es la forma en que se expresa y para eso necesitamos una notación tensorial. Bueno, algo que sí aprendimos es que las investigaciones con los alumnos nos muestran que cuando pueden pasar de una representación a otra y realizar operaciones en uno y otro lado, se comprende muy bien los objetos denominados vectores. Así que primero, por favor, hay que dominar las operaciones en una representación y luego pasar a una más complicada. Para ello, hay que conocer nuestras dificultades y saber cuáles son nuestros problemas en cada una de las representaciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto.